Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que la palabra del Señor la leemos desde el libro del Génesis 49, 29 al 32 y luego 50 del 15 al 26a. Dios los sacará de esta tierra, ya es un camino entonces que se está realizando aquí y Dios intervendrá como siempre intervino de una o de otra manera en las diferentes realidades de nuestra vida. Oye, puta, soñan en divisa, entonces, Jacob dio las siguientes instrucciones: cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el hitita. Importante aquí lo de la tierra, entiérrenme allá, en la tierra de Canaán, porque a veces entonces, por la usurcación ya hay allí donde están los restos. Era, sobre todo según la tradición, ¿verdad? Oriental, esa tierra te corresponde. El cementerio en Javé. ¿Por qué? Porque ahí están los tuyos. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Imagínate un poco, si ahora se nos vuelve en contra de todo el mal que le hicimos. La orerú. Y claro, Jacob se muere y entonces piensan que era solamente por el amor a su papá que les estaba perdonando. Enviaron un mensaje: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, perdona a tus siervos de tu padre. José al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José le respondió: no teman. José murió a los 110 años de edad. Bueno, querido hermano, esto es muy importante, ¿verdad? El perdón. ¿Desde dónde sale el perdón? Nosotros no sabemos perdonar si es que nosotros no tuvimos ninguna experiencia de perdón verdaderamente. Si nosotros somos orgullosos, como regla de todo el mundo, entonces nosotros vamos a seguir normas, vamos a seguir un libro, vamos a seguir no sé qué cosa, y vamos a ir de acuerdo a esas reglas, ¿verdad? Que está muy bien, porque en los libros encontramos el 100%, pero Pellece, Mare, Covela, 100% libro y Yahuatanda y Pori. Todos somos pecadores y todos necesitamos del amor, del perdón de Dios en primer lugar, pero ese perdón de Dios y del amor de Dios que se manifiesta a través de los hermanos. Entonces los que tenemos autoridad, sobre todo papá, mamá, autoridad y dentro de todas las otras instituciones, asociaciones, movimientos, con la autoridad. Entonces yarecoana veipe misericordia lleva. Aquí justamente José tiene misericordia. No lo hago simplemente porque papá o manomas van a vengata vender, no. Verdaderamente porque yo entiendo, les amo a ustedes y quiero que ustedes crezcan y sé que ustedes verdaderamente se arrepintieron y ahora van a hacer bien las cosas. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.